Seguimos el informe extra. Durante la madrugada del martes 30 de abril, estudiantes radicalizados de la Universidad de Columbia, quienes protestan contra el Estado de Israel con consignas antisemitas, capturaron un edificio de dicho centro de estudios. Vamos con el informe. En la madrugada del martes, una protesta en la Universidad de Columbia alcanzó un punto crítico cuando manifestantes en respaldo del grupo terrorista Hamás exigieron que la universidad proporcione amnistía a los participantes de las semanas de manifestaciones, tomando el control del edificio académico Hamilton Hall. Con barricadas en puertas y ventanas rotas, la situación escaló rápidamente, mientras que las autoridades locales permanecieron en el perímetro del campus. La universidad había establecido un plazo para que los estudiantes desmantelaran su campamento anti-Israel, amenazando con suspensiones. Sin embargo, los manifestantes, en lugar de ceder, intensificaron su protesta. Se han observado agresiones, incluida la retención de trabajadores dentro del edificio, mientras los manifestantes exigían sus demandas. La protesta, marcada por consignas y pancartas antisemitas, refleja una creciente radicalización en campus universitarios en torno al conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Las autoridades, incluida la presidenta de la universidad, se han esforzado por negociar una resolución pacífica, pero hasta ahora los esfuerzos han sido en vano. Esta radicalización muestra la ideologización en centros educativos de alto nivel en Estados Unidos. Esto genera preocupación, puesto que se trata de las instituciones mejor rankeadas del mundo. Durante la madrugada del martes 30 de abril, estudiantes radicalizados a favor de Palestina, pero con consignas antisemitas, capturaron un edificio de la Universidad de Columbia. El edificio es el Hamilton Hall y allí han bloqueado las puertas y ventanas y han colgado un cartel que reza Hind's Hall, en referencia a Hind Rahab, una niña que murió en un ataque de Israel en la Franja de Gaza. La idea de capturar este recinto es tratar de recrear protestas que se dieron contra la guerra de Vietnam en 1968. Estos estudiantes radicales exigen que se levanten sanciones contra los estudiantes que estuvieron involucrados en las protestas que fueron reprimidas hace unos días. Concretamente el 19 de abril en esta universidad se detuvo a unos 100 estudiantes que protestaban con consignas antisemitas. Estas protestas no se han restringido a la Universidad de Columbia, también se han dado en otras universidades con también detenciones, como por ejemplo Harvard, Yale, la Universidad de Nueva York, entre otras. El problema acá no es protestar contra el Estado de Israel o protestar por lo que sucede con el pueblo palestino. Es legítimo cuestionar los asentamientos ilegales, las colonias israelíes en territorio de Cisjordania, que pertenece a los palestinos, y también criticar la forma en que se está llevando la guerra en la Franja de Gaza con toda la gran cantidad de bajas de civiles gazatíes. El problema es cuando se utilizan estas críticas como excusa para utilizar consignas antisemitas para criticar al Estado de Israel, cuando se mezcla la lucha a favor de Palestina con cuestionamientos al gobierno de Benjamín Netanyahu con posiciones claramente antisemitas que estos grupos suelen llamar antisionistas. Por ejemplo, entre las consignas se ha visto, por ejemplo, que señalan el sionismo va a caer, Israel va a caer. También señalan Somos Hamás, el grupo terrorista que perpetró el atentado, este ataque del 7 de octubre del año pasado, o Brigadas Al-Qassam nos hace sentir orgullosos, maten a otro soldado ya. Las Brigadas Al-Qassam son el brazo armado de Hamás y son la facción de este grupo terrorista que está enfrentando a las fuerzas de defensa israelíes y que directamente perpetró el ataque del 7 de octubre pasado. Lo que se está viendo es que se ha normalizado un discurso claramente antisemita, lo cual es totalmente inaceptable. Existe un vínculo entre la cultura woke y esta posición anti-israelí.
La cultura woke o wokismo es esta perspectiva emocional, emotiva, que bajo una supuesta superioridad moral se posiciona a favor de los grupos marginados, promoviendo resolver las injusticias sociales a través de cuotas de género, cuotas étnicas, reclamos identitarios y supuestamente antidiscriminatorios. Buscan la justicia étnica y la paridad de género. Ejemplos de la cultura woke las vemos en las cuotas de género, la relativización de conceptos y términos, y en el cine con la introducción forzada de personajes pertenecientes a minorías oprimidas. En fin, la cultura woke proviene de ideas de académicos de izquierda y está bastante arraigada en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Por ello, no sorprende la posición que ha adoptado buena parte de los estudiantes de estas universidades. Quien critica sus posturas es un intolerante, es un fascista, es un machista o es un racista. Desde esta perspectiva maniqueísta de buenos y malos, se considera pues al Estado de Israel el opresor, siendo el Estado pues que representa los valores del occidente de los que ellos reniegan en el Medio Oriente frente al pueblo palestino, que son los oprimidos. El tema es que no distinguen nuevamente entre el gobierno actual de Israel, la comunidad judía y las luchas del pueblo palestino, y defienden a los palestinos sin importar que sean ciudadanos de bien o se trate de militantes de grupos terroristas como Hamas o la Yihad Islámica. Por ejemplo, tras el ataque del 7 de octubre pasado, la llamada Coalition for Liberated Ethnic Studies, que es un conjunto de organizaciones educativas que diseñan planes de estudio para escuelas secundarias de Estados Unidos, de inmediato, apenas había dado el ataque y trascendió en las noticias, publicó en su cuenta de Instagram memes de apoyo a Palestina. El tema es que, y no ha sorprendido, muchas personas posicionadas pues, en la esfera de lo woke, de la cultura woke, se han dedicado desde el inicio del ataque y antes de que Israel contraatacara, se posicionaron a favor del pueblo palestino, lo que evidencia pues, una visión bastante superficial, frívola y que ignora el verdadero trasfondo del conflicto. Ahora bien, ¿por qué la posición ante Israel al margen de esta visión woke de la cultura woke? Tengamos presente que al provenir la cultura woke de ideas de académicos de izquierda, hay que recordar que la izquierda se posicionó durante la Guerra Fría contra el Estado de Israel, que era el aliado de Estados Unidos. Israel, desde que surge como Estado en 1948, es atacado por los estados vecinos, que eran regímenes militares, dictaduras de orientación nacionalista y socialista, mucho más cercanas a la Unión Soviética que a las potencias occidentales, al margen de pertenecer al llamado movimiento de los países no alineados. Eran de orientación socialista. Ahora bien, esta visión anti-israelí puede haber sido heredada por las personas que actualmente pertenecen a la cultura woke, que tienen bastantes ideas, han heredado todas esta posición que es claramente de izquierda. Por otra parte, tenemos que se ha trascendido que hay un financiamiento bastante importante de estos centros de enseñanza por parte de gobiernos árabes, especialmente, regímenes que son enemigos de Israel, lo que ha conllevado a que, por ejemplo, de acuerdo con un informe de Network Contagion Research Institute, se haya mostrado que hay un 300% de incremento en acciones o actos antisemitas en las universidades que han recibido este financiamiento que en centros que no lo han recibido. Para terminar, tenemos claro que la cultura woke es tiene una postura maniqueísta y que está bastante arraigada en estas universidades, que es heredera de una izquierda contraria a la existencia del Estado de Israel y que actualmente se manifiesta en posturas que son bastante superficiales y que no distinguen entre la lucha del pueblo palestino y las acciones terroristas de grupos como Hamas, el gobierno de Netanyahu y la comunidad judía y la existencia del Estado de Israel. Vamos ahora a una pausa y regresamos con Venezuela, donde el fiscal general Tarek William Saab viene acosando a Leopoldo López, un importante líder de la oposición.